Comenzó como una emoción imprudente, un intento de buscar una adrenalina inspirada en videos en línea. Pero para François Hallé, lo que empezó como una peligrosa acrobacia rápidamente se convirtió en algo mucho más trágico. Un momento irreversible que dejó a sus amigos en shock y a una comunidad de luto. A los 22 años, François era descrito por quienes lo conocían como alguien divertido y aventurero. El joven formaba parte de un grupo muy unido de amigos en Quebec que recientemente había mostrado interés por una acrobacia viral conocida como surf en el sofá. Inspirados por videos en línea, la actividad consistía en sentarse en un sofá atado a la parte trasera de un vehículo en movimiento, generalmente una camioneta o furgoneta, y ser arrastrado a gran velocidad por caminos rurales. Para François y sus amigos, se convirtió en una forma de romper la rutina, sentirse vivos y buscar una emoción sin pensar completamente en las consecuencias. Un día de febrero de 2012, François viajaba en un sofá montado sobre un trineo y atado a la parte trasera de una furgoneta. El grupo de amigos había elegido un camino rural en Saint-Benjamin, una zona ubicada al sur de la ciudad de Quebec, donde creían que el tráfico sería ligero y el lugar ideal para otra ronda de lo que se había convertido en su actividad favorita. Al volante de la furgoneta estaba Alex Labbé, de 21 años, amigo de François y participante regular en estas salidas. Según todos, el grupo pensaba que había encontrado una forma de hacer la acrobacia lo suficientemente segura para repetirla regularmente, ganándose una falsa confianza de experiencias pasadas donde nada había salido mal. Pero todo cambió ese día. A medida que la furgoneta aumentaba la velocidad, el trineo y el sofá seguían atrás, con François aferrado, sentado y expuesto. Pero en algún momento del trayecto, Alex perdió el control de la furgoneta. El trineo osciló violentamente y el sofá con François se desvió hacia el carril contrario. Todo sucedió en un instante. Un vehículo que venía de frente chocó directamente contra el sofá. El impacto fue catastrófico. François fue lanzado y quedó herido al borde del camino. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital, pero fue declarado muerto poco después. Después del accidente, Alex huyó del lugar. Más tarde fue arrestado en su casa en Saint-Georges. Según la policía, estaba en shock, abrumado por la visión de su amigo tendido sin vida en la carretera. Un amigo en común de ambos, Jean Laflamme, dijo más tarde que la huida de Alex no se debió a evitar responsabilidades, sino a un momento de pánico. Describió a Alex como desconsolado, luchando por procesar el horror de lo que acababa de suceder. Alex fue llevado a juicio en Saint-Joseph-de-Beauce y enfrentó múltiples cargos: conducción peligrosa que causó la muerte, negligencia criminal que causó la muerte y fuga del lugar del accidente. Para el grupo de amigos que antes veía el surf en el sofá como una diversión inofensiva, la tragedia obligó a un replanteo. Reconocieron abiertamente que lo que antes parecía una forma emocionante de pasar el tiempo era un riesgo mortal. Jean, quien a menudo se unía a las acrobacias, admitió que se sintieron atraídos por el atractivo de los videos que veían en línea. Se cree que François fue la primera persona en morir mientras intentaba realizar esta actividad viral, un sombrío hito que resalta las consecuencias letales de imitar acrobacias peligrosas para entretenimiento. Era febrero de 2025 en Planalto, Brasil. Davi Nunes Moreira, de 14 años, era un adolescente típico, curioso, aventurero y fascinado por el mundo en línea. Pero una decisión cambió todo, llevando a un desenlace trágico que nadie podría haber predicho. Era un niño activo que disfrutaba pasar tiempo con sus amigos y jugar afuera. Un día su padre lo vio cojear, pero Davi restó importancia, diciendo que se había lastimado mientras jugaba. Su condición empeoró con el tiempo. Comenzó a vomitar y a tener dificultades crecientes para caminar. Estaba claro que algo iba muy mal. A medida que sus síntomas empeoraron, su padre lo llevó a un hospital en Planalto. Pero su estado siguió deteriorándose, y los médicos no pudieron determinar qué lo causaba. Fue entonces trasladado al Hospital General de Vitória da Conquista para más tratamiento. Fue allí donde Davi finalmente reveló lo que había pasado. Le dijo al personal médico que había ido a una tienda local de productos químicos, compró suministros y realizó un experimento peligroso. Aplastó una mariposa muerta, la mezcló con agua e inyectó el líquido en su pierna. Esta confesión sorprendió a muchos, quienes creyeron que pudo haber sido influenciado por un desafío en línea.
Algunos expertos pensaron que las toxinas de la mariposa pudieron haber entrado en su torrente sanguíneo, mientras que otros sospechaban de una embolia causada por aire en la jeringa. También se barajaba la posibilidad de una reacción alérgica o una infección grave. Pero a medida que el estado de Davi empeoraba, la causa exacta seguía siendo incierta. Mientras esperaba en casa novedades del hospital, el padre de Davi hizo un descubrimiento inquietante. Bajo la almohada de su hijo, encontró la jeringa usada en el experimento. Esta pieza crucial de evidencia sería luego examinada por las autoridades como parte de una investigación oficial. La salud de Davi siguió deteriorándose. Los médicos del hospital hicieron todo lo posible, pero su cuerpo no pudo recuperarse. Tras 7 días falleció. Las posibilidades incluyen una embolia, una infección o una reacción grave a los restos de la mariposa. Algunos expertos creen que las toxinas de ciertas mariposas, como la mariposa monarca, podrían haber contribuido a la tragedia. Aunque estas toxinas no suelen ser dañinas en pequeñas cantidades, inyectarlas directamente en el cuerpo podría haber tenido consecuencias inesperadas y graves. La historia de Davi se difundió rápidamente en línea, generando discusiones sobre los peligros de las tendencias virales. Muchas personas expresaron incredulidad, algunos culpando a la cultura de Internet por promover desafíos arriesgados, mientras que otros lo vieron como un trágico caso de curiosidad juvenil que salió mal. Alguien comentó, ¿por qué los niños hacen cosas tan peligrosas? Otro escribió, solo era un niño, no piensan en las consecuencias, solo en el momento. Antes de su fallecimiento, Davi negó haber participado en cualquier tendencia en línea. Insistió en que sus acciones no fueron influenciadas por las redes sociales, lo que dejó a muchos preguntándose si simplemente fue un experimento personal que terminó en desastre. Su muerte no es el primer caso de jóvenes que se lesionan debido a experimentos arriesgados o desafíos en Internet. En incidentes previos, algunas personas han sufrido lesiones graves y otras han perdido la vida después de intentar acrobacias peligrosas. Un caso conocido involucró a una influencer que casi perdió los dedos de los pies tras intentar un desafío viral de hielo y sal. Aunque sobrevivió, sufrió daños graves. Los expertos han advertido sobre los riesgos de manejar ciertos insectos y sustancias sin comprender sus efectos. El profesor Marcelo Duarte, especialista en mariposas, explicó que aunque los líquidos de las mariposas no han sido bien estudiados por sus efectos en los humanos, aún podrían representar riesgos graves, especialmente cuando se introducen directamente en el torrente sanguíneo. ¿Realmente fue influenciado por un desafío en línea? ¿O fue un experimento inocente que tomó un giro trágico? ¿Podría una intervención médica temprana haberlo salvado? ¿Y cómo pueden los padres y educadores informar mejor a los jóvenes sobre los riesgos de tales acciones? Las autoridades aún esperan los resultados de la autopsia, que podrían arrojar más claridad. Pero independientemente de los hallazgos, la muerte de Davi es un recordatorio desgarrador de cómo un solo momento de curiosidad puede llevar a consecuencias irreversibles. Su familia y amigos quedan para llorar mientras la investigación continúa. La tragedia de Davi Núñez Moreira es un doloroso ejemplo de lo peligrosos que pueden ser los experimentos aparentemente inofensivos. Su historia debe servir como una lección de precaución, instando a los jóvenes a pensarlo 2 veces antes de intentar algo arriesgado, ya sea en línea o en la vida real. Era el 29 de julio de 2011 en Durham Sud, Quebec, Canadá. Chantal Lavigne, de 38 años y madre de 2 hijos, había estado explorando diversos talleres de Nueva Era desde 2007. Estaba interesada en la espiritualidad, la medicina alternativa y la agricultura orgánica. Ese verano asistió a un seminario titulado Morir en Conciencia, impartido por un autoproclamado líder espiritual, con la asistencia de Ginette Duclos y Gerald Fontaine. Este seminario, que promovía la desintoxicación mediante un ritual de sudoración extrema, terminó trágicamente con la muerte de Chantal. Chantal se dedicó a la superación personal, invirtiendo años y una cantidad considerable de dinero en asistir a estos talleres. El líder Fréchet afirmaba canalizar a una figura mítica llamada Melquisedec, lo que influyó profundamente en Chantal y otros participantes. El viaje de Chantal hacia estas prácticas espirituales comenzó en 2007
y se involucró cada vez más tras el nacimiento de su segundo hijo en 2009. Su familia notó su creciente compromiso con el grupo y sus enseñanzas. Fréchet solía advertir a sus seguidores, incluida Chantal, sobre el inevitable destino trágico que les aguardaba si no completaban su formación. Aunque Chantal a veces dudaba de los métodos de Fréchet, siguió participando en los seminarios. Para 2011, había acumulado una deuda de $40,000 debido a los talleres. Chantal creía en su poder transformador y aspiraba a dirigir sesiones espirituales similares. En julio de 2011, incluso canceló un viaje de campamento familiar para asistir al seminario Morir en Conciencia, convencida de que era crucial para su camino espiritual. El seminario se celebró en una granja alquilada, donde los participantes se sometieron a un intenso ritual de sudoración. Se les dijo que desintoxicaría sus cuerpos. En ese caluroso día de verano, Chantal y otras 8 personas yacían en el suelo, cubiertas de barro, envueltas en celofán y cubiertas con mantas. Les colocaron cajas de cartón sobre la cabeza para restringir el flujo de aire, mientras se les indicaba que hiperventilaran. El ritual, supuestamente inspirado en las cabañas de sudor indígenas, se parecía poco a las prácticas reales y presentaba riesgos significativos. Durante 9 horas, los participantes soportaron esta intensa experiencia. Uno abandonó la sesión debido a graves problemas físicos, mientras que otro experimentó una gran angustia. Chantal, sin embargo, permaneció en la sesión a pesar de las condiciones extremas. Con el paso del tiempo, el malestar de los participantes empeoró. Chantal perdió el conocimiento. Su temperatura corporal se disparó a 40,5 grados Celsius, muy por encima del rango normal. Esto provoca hipertermia, donde el cuerpo se sobrecalienta hasta niveles peligrosos. Al darse cuenta de que algo andaba mal, Fréchet, quien carecía de formación médica, llamó a los servicios de emergencia. Para cuando llegaron, Chantal se encontraba inconsciente, sufriendo deshidratación severa e insuficiencia orgánica. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero los médicos no pudieron salvarla. Chantal falleció por hipertermia e insuficiencia orgánica múltiple, y la autopsia comparó su condición con la de estar cocinada viva. La noticia de la muerte de Chantal conmocionó a su comunidad, y los medios de comunicación informaron ampliamente sobre el trágico suceso, exponiendo los peligros del seminario. Las autoridades investigaron rápidamente el incidente, examinando las acciones de Fréchet y su equipo. En diciembre de 2014, Fréchet, Duclos y Fontaine fueron condenados por negligencia criminal con resultado de muerte. Fréchet fue condenada a 3 años de prisión, mientras que Duclos y Fontaine recibieron sentencias de 2 años. El tribunal determinó que sus acciones demostraron una indiferencia temeraria por la seguridad de los participantes. Durante el juicio, la jueza del Tribunal de Quebec, Hélène Faby, destacó las peligrosas condiciones del seminario. El flujo de aire se restringe en ambientes calurosos y húmedos, lo que aumenta la incomodidad. Además, los organizadores no evaluaron la salud de los participantes con antelación, lo que aumentó los riesgos y los posibles peligros para los involucrados. Los expertos criticaron duramente las prácticas del grupo. Diane Casoni, criminóloga de la Universidad de Montreal, expresó su preocupación por la falta de supervisión de estos grupos. Destacó los riesgos que representaban para las personas y pidió regulaciones más estrictas para prevenir futuras tragedias como la de Chantal. En la noche del 25 de abril de 2021 en San Diego, California, Taylor Kahle, una organizadora de eventos de 29 años, acababa de terminar una cita. Había conocido a alguien nuevo y habían disfrutado una cena en Basic Bar and Pizza en el East Village, cerca del estacionamiento Padres Parkade. Llevando comida sobrante, ella y su cita Alex caminaban por la calle. Alrededor de las 7:23 p.m., mientras cruzaban la calle en la intersección de 10th Avenue y Jay Street, ocurrió una tragedia inimaginable. Arriba, en el 9º piso del Padres Parkade, Christian Anders, un joven de poco más de 20 años, estaba en el borde. Había estado luchando con problemas graves de salud mental y había contactado a su madre ese día, expresando su angustia. Tomó una decisión desgarradora. Anders cayó desde la estructura de estacionamiento, aterrizando directamente sobre Taylor. Ella no tuvo tiempo de reaccionar. El impacto fue instantáneo, dejando a los testigos en shock.
Alex, a solo unos centímetros, no resultó herido, pero no pudo hacer nada mientras Taylor caía a su lado. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero Taylor ya había perdido la vida. Anders fue trasladado al hospital, donde más tarde fue declarado muerto. Ambos sufrieron heridas fatales por la caída. El trágico accidente devastó a quienes conocían a Taylor. Estaba a solo unos días de celebrar su 30º cumpleaños, un hito que había anticipado con entusiasmo. Había planeado un viaje de fin de semana a Temecula, para una cata de vinos con amigos, y su padre Ken Cayley iba a conducir. Taylor era muy querida y respetada en su campo. Había trabajado en McFarlane Promotions durante casi una década, comenzando como pasante y ascendiendo a gerente de eventos. Su jefa, Laurel McFarlane, se había acercado mucho a ella y la consideraba parte de su familia. Taylor era confiable, amable y llena de vida, dijo McFarlane. Era realmente especial. Tenía un vínculo especialmente fuerte con su padre, con quien vivió el último año. Durante la pandemia, lo cuidó a través de problemas de salud. Los que los conocían solían hablar de su estrecha relación. Ella adoraba a su papá, y él la adoraba a ella, dijo McFarlane. Ella era su mundo. Su repentina partida dejó un vacío profundo en la vida de quienes la rodeaban. Amigos, colegas y conocidos compartieron recuerdos de su bondad y dedicación. Muchos recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza y honrar su memoria. Se erigió un memorial cerca del lugar del accidente con flores, velas y mensajes en tributo. Sus 2 perros rescatados, Rue y Stella, a quienes había adoptado con cariño de Tijuana, fueron cuidados por su padre. Taylor siempre tuvo un gran amor por los animales, llevándolos al trabajo y asegurándose de que recibieran el mejor cuidado. En cuanto a Christian Anders, sus luchas pasaron desapercibidas por muchos. Había contactado a su madre ese día, pero nadie podría haber predicho lo que ocurriría. Sus batallas internas finalmente condujeron a un desenlace devastador que no solo le quitó la vida, sino que también terminó con la de Taylor. ¿Se podría haber hecho algo para ayudar a Anders antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y si hubiera tomado otro camino esa noche, seguiría aquí? Aunque estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, la vida de Taylor dejó un impacto duradero. Fue hija, amiga, profesional y una persona compasiva que tocó muchas vidas. Su legado vive en los corazones de quienes la conocieron. Un recordatorio de valorar cada momento y a las personas que amamos. Era el 4 de septiembre de 2006 en Queensland, Australia. Steve Irwin, el famoso experto en fauna silvestre conocido como el cazador de cocodrilos, filmaba un documental titulado Ocean's Deadliest en Bass Reef, parte de la Gran Barrera de Coral. A sus 44 años estaba en su mejor momento, admirado en todo el mundo por sus atrevidos encuentros con animales peligrosos y su entusiasmo por la conservación de la vida silvestre. Se casó con Terry Irwin y tuvo 2 hijos, Bindi y Robert. Su pasión por la fauna surgió a temprana edad. A los 6 años, atrapó una serpiente marrón venenosa. A los 9, luchaba con cocodrilos. Estas primeras experiencias moldearon su futuro, llevándolo a dirigir el Parque de Reptiles y Fauna Birwa, fundado por sus padres en 1970. Bajo su dirección, el parque pasó a llamarse Zoológico de Australia, y la personalidad desbordante de Steve lo catapultó a la fama mundial, sobre todo a través de su serie de televisión, El cazador de cocodrilos. En julio de 2006, Irwin estaba en la cima del mundo. Él y Terry acababan de trazar un plan decenal para el Zoológico de Australia, y quería difundir su mensaje de conservación a través de su trabajo. Solía decir, si no conseguimos que los animales se ganen el corazón de la gente, se extinguirán. Se nos acaba el tiempo. Pero su dedicación lo llevaría a un trágico final en Bass Reef. El mal tiempo arrancó el día, interrumpiendo su plan inicial de filmar tiburones tigre. Inquietos y con ganas de hacer algo, Irwin y su equipo, incluyendo a su buen amigo y camarógrafo Justin Lyons, salieron en una lancha inflable a buscar más material. No tardaron en avistar una X, perfecta para otro proyecto en el que estaban trabajando. Las mantarrayas son generalmente criaturas pacíficas. Si se les molesta suelen alejarse nadando rápidamente, pero esta se comportó de forma diferente.
La mantarraya atacó mientras Irwin y Lyons se preparaban para una última toma. Se apoyó sobre su frente y comenzó a golpear con la cola, apuñalando a Irwin varias veces en el pecho. Lyons, quien había trabajado con Irwin durante 15 años y lo consideraba su mejor amigo, continuó filmando según su regla para capturarlo todo, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. Lyons describió el horroroso momento. De repente, se apoyó sobre su frente y comenzó a apuñalar salvajemente con la cola, cientos de golpes en pocos segundos. La poderosa cola de la raya golpeó a Irwin con una fuerza que Lyons comparó con un cuchillo caliente cortando mantequilla. Vio a Irwin en un charco de sangre y supo que debían actuar rápido. Subieron al bote y comenzaron la desesperada carrera de regreso a su embarcación principal, el Croc 1. Irwin estaba tranquilo, pero con un dolor intenso. Le dijo a Lyons: «Me perforó el pulmón», pero en realidad la púa le había atravesado el corazón. Lyons y la tripulación intentaron mantener a Irwin consciente, recordándole que pensara en sus hijos. Irwin miró a Lyons y pronunció sus últimas palabras: «Me muero». A pesar de que Lyons le practicó RCP durante más de una hora, sus esfuerzos fueron en vano. Para cuando llegaron a la asistencia médica, fue declarado muerto en cuestión de segundos. El ataque de la raya le había causado graves daños en el corazón. La noticia conmocionó al mundo. Conocido por su intrépida interacción con algunos de los animales más mortíferos del planeta, era difícil creer que una raya, a menudo llamada el gatito del océano, le hubiera quitado la vida. El toxicólogo Jamie Seymour, quien estaba a bordo del Croc 1 ese día, explicó que el ataque fue un accidente extraño. «Fue un accidente grave», dijo. «En algunas circunstancias las cosas pueden salir mal». La muerte de Steve Irwin dejó un vacío en el mundo de la conservación de la vida silvestre. Su hija Bindi tenía solo 8 años y Robert tenía 2. Bindi reflexionó más tarde sobre la pérdida. Es como perder una parte del corazón, y cuando lo pierdes, nunca lo recuperas. Y el legado de Irwin sigue vivo a través de su familia y la labor continua del Zoológico de Australia. Era agosto de 1985 en Nueva Orleans, Luisiana. Jerome Moody, un residente de 31 años, asistía a una fiesta organizada por el Departamento de Recreación de Nueva Orleans. No era una fiesta cualquiera, era una celebración para los socorristas que habían terminado el verano sin ahogarse. El ambiente estaba lleno de alegría y alivio, ya que era la primera vez que se recordaba que se lograba tal récord. Jerome no era socorrista. Era un invitado a la fiesta, disfrutando de la fiesta desde la grada. El evento se celebró en una piscina municipal, y entre los 200 asistentes, casi la mitad eran socorristas certificados. 4 estaban de guardia, garantizando la seguridad de todos los presentes. A medida que avanzaba la noche, se relacionaron, compartieron historias y disfrutaron de la rara oportunidad de relajarse y celebrar sus logros. Como muchos otros, Jerome se paseaba por la piscina, conversando y disfrutando del vibrante ambiente. Pero entre las risas y la celebración, algo salió mal. Hacia el final de la fiesta, mientras los socorristas despejaban la piscina, hicieron un descubrimiento impactante. En el fondo yacía el cuerpo sin vida de Jerome Moody. Completamente vestido y sin que nadie lo viera, se había deslizado a la piscina y se había ahogado. Su situación pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. El pánico y la incredulidad cundieron rápidamente entre la multitud cuando los socorristas entraron en acción. Sacaron el cuerpo de Jerome del agua e intentaron reanimarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Llegaron los servicios de emergencia, pero ya era tarde. Una autopsia confirmó que Jerome se había ahogado. La amarga ironía de la situación no pasó desapercibida para nadie. Un hombre se había ahogado en una fiesta que se suponía celebraba una temporada sin ahogamientos. Los socorristas, que se enorgullecían de su vigilancia y dedicación, estaban devastados. Madeleine Richard, directora del Departamento de Recreación de Nueva Orleans, expresó el profundo pesar de todos los involucrados. Los socorristas estaban consternados. «Es una verdadera tragedia», dijo. «Esta fue la primera fiesta anual que recuerdo donde pudieron celebrar una temporada sin problemas. Todos habíamos estado hablando de ello. Fue la primera temporada sin un solo incidente de ahogamiento. ¿Cómo terminó en la piscina? ¿Por qué nadie se dio cuenta de su dificultad?
La investigación reveló que Jerome no estaba nadando con los demás invitados y que estaba completamente vestido cuando lo encontraron. Su entrada al agua siguió siendo un misterio, envuelto en la confusión y el caos de la fiesta. La muerte de Jerome Moody impactó profundamente a su familia y a su comunidad. Nacido en Emporia, Virginia, hijo de George y Daisy Moody, se mudó a Portsmouth, donde recibió su educación primaria. Jerome tenía un espíritu emprendedor y trabajaba como repartidor para Lee Gary's Cleaners, aspirando a tener algún día una tintorería. Aunque su vida se vio truncada a los 31 años, cumplió su sueño al operar la tintorería Dundies en el Bronx durante varios años de éxito, dejando tras de sí un legado de determinación y ambición. Luego Jerome regresó a Portsmouth, donde continuó su educación y obtuvo su licenciatura en la Universidad Estatal de Norfolk. Se convirtió en un activista comunitario comprometido y forjó una sólida relación con la Iglesia Bautista de Noble Street, colaborando fielmente con la Liga Cívica Wilson Ward. A Jerome le sobreviven su hijo Jay Moody, su nieta Brianna Wright, su hermano George Moody y sus 3 hermanas Barbara Curry, Daisy Lee y Veronica Johnson. Le precedió en la muerte su hija Deborah Staton Wright. La trágica ironía de la muerte de Jerome nos recuerda lo impredecible de la vida y la importancia de la vigilancia, incluso en entornos aparentemente seguros. A pesar de sus mejores esfuerzos y entrenamiento, los socorristas no detectaron a un hombre que se estaba ahogando durante su celebración. Lo que comenzó como un aparentemente inofensivo acto de diversión nocturna en una marina del sureste de Texas, rápidamente se convirtió en una tragedia devastadora. Tommy Woodward, queriendo divertirse un poco, ignoró claras advertencias y se metió en aguas peligrosas, desencadenando una cadena de eventos que dejó a los testigos traumatizados y a la comunidad en shock. Era el 3 de julio de 2015. Tommy Woodward, de 28 años, se había mudado recientemente de St. Louis a Orange, Texas, junto a su hermano gemelo. Los dos intentaban reconstruir sus vidas y habían encontrado trabajo en un astillero cercano. Conocido en la Marina Burkhardt como un rostro habitual, Tommy era extrovertido y despreocupado. Cada jueves por la noche lo encontraban jugando al billar y al shuffleboard con amigos, disfrutando de la atmósfera relajada del pequeño restaurante de la Marina que servía hamburguesas y cerveza. Pasada la medianoche, Tommy llegó a la Marina Burkhardt con su novia. A pesar de la hora avanzada y las múltiples advertencias, declaró su intención de saltar al bayou que corría a lo largo de la propiedad. El personal y los testigos le dijeron que no lo hiciera, señalando el gran caimán que había sido avistado recientemente y un cartel que decía «Prohibido nadar, caimanes». El cartel había sido colocado días antes, después de que los empleados notaran a un depredador de más de 3 metros de largo rondando la zona. Ignorando tanto el cartel como las advertencias verbales, Tommy se quitó la camisa y la billetera, hizo un comentario despectivo sobre los caimanes y saltó al agua oscura. Según las autoridades y testigos, el ataque ocurrió casi de inmediato. Emergió una vez, gritando a su novia que saliera. Luego fue arrastrado hacia abajo, emergió boca abajo y fue arrastrado nuevamente bajo la superficie por el gigantesco caimán. Su novia había saltado al agua después de Tommy, o ya estaba allí, según relatos contradictorios de los testigos. Ella logró ponerse a salvo, temblando y gritando que un caimán lo había tomado. La testigo Michelle Wright, empleada de la Marina y amiga de Tommy, corrió hasta el borde del agua y vio brevemente su cuerpo con una linterna antes de que desapareciera nuevamente. El horror fue abrumador, y para aquellos que lo vieron, fue una imagen que dijeron nunca olvidarían. Los servicios de emergencia respondieron alrededor de las 2:30 a.m. Oficiales del Departamento de Policía de Orange y un guardabosques de Parques y Vida Silvestre de Texas buscaron en bote durante horas. Alrededor de las 4:30 a.m., el cuerpo de Tommy fue recuperado cerca del borde del bayou. Había sufrido un trauma severo en el brazo izquierdo y el pecho superior. Las autoridades creyeron que finalmente se ahogó, pero partes de su cuerpo fueron encontradas dentro del animal, confirmando la fuerza mortal del ataque. El caimán desapareció durante la respuesta inicial, pero solo unos días después, un hombre local conocido como Bear admitió haber atrapado y matado a la criatura usando pollo como cebo. El reptil, un macho de 180 kilos y 3 metros de largo, fue encontrado cerca de la marina y abatido.
Los oficiales de Parques y Vida Silvestre de Texas confirmaron luego que los restos de Tommy estaban dentro del animal. Aunque Beer violó las leyes de caza al tomar el asunto en sus propias manos, solo recibió una advertencia y no fue acusado. Según los oficiales, los ataques de caimanes no provocados son raros en Texas, lo que hizo de este el primer incidente fatal en la historia registrada del estado. Sin embargo, esas semanas habían visto un aumento en la actividad de los caimanes debido a las fuertes lluvias y la temporada de anidación de los animales. Los caimanes se vuelven particularmente agresivos durante esa época del año. La familia y los amigos de Tommy quedaron devastados, luchando por procesar una tragedia prevenible que se desarrolló frente a sus ojos. El personal de la Marina, especialmente aquellos que lo habían advertido momentos antes, sigue atormentado por el resultado. Su hermano gemelo, quien se mudó con él para un nuevo comienzo, tuvo que identificar su cuerpo y enfrentar un futuro alterado para siempre, aunque el caimán fue capturado y asesinado. Lo que debía ser un vuelo nocturno sin incidentes de Moscú a Hong Kong, se convirtió en uno de los desastres aéreos más escalofriantes de la historia. El vuelo 593 de Aeroflot partió del Aeropuerto Internacional Sheremetyevo el 23 de marzo de 1994, con 75 personas a bordo de un Airbus A310, rumbo al aeropuerto Kai Tak. Operado por Russian International Airlines, la mayoría eran ciudadanos rusos, incluyendo unos 30 empleados de la aerolínea con sus familias, además de algunos empresarios de Hong Kong y Taiwán. En la cabina estaban el capitán Andrei Danilov, el primer oficial Igor Piskaryov y el capitán de relevo Yaroslav Kudrinsky, un piloto con más de 8.900 horas de vuelo. Kudrinsky también llevó a sus dos hijos Yana y Eldar en su primer viaje internacional. A mitad del vuelo, el avión cruzaba Siberia. El capitán Kudrinsky invitó a sus hijos a la cabina. Quería que experimentaran lo que era volar. A las 12:43, Yana, de 13 años, se sentó en los controles mientras Kudrinsky ajustaba levemente el rumbo en el piloto automático para que creyera que giraba el avión. Ella no tenía control real. Eldar, de 15 años, ocupó su lugar. Al mover la palanca durante más de 30 segundos, Eldar desactivó parcialmente el piloto automático sin saberlo. La tripulación sin experiencia con ese modelo no notó el cambio. Entonces la nave comenzó a inclinarse lentamente hacia la derecha. Al aumentar el ángulo de inclinación, los pilotos notaron que algo andaba mal. En segundos, el avión superó los 45 grados y luego 90, un ángulo para el que el Airbus A310 no estaba diseñado. La gravedad empujó la nave a un descenso veloz y la fuerza G dificultó el accionar de la tripulación. El piloto automático intentó corregir el ascenso y mantener la altitud. Esto causó que el avión se desestabilizara y el piloto automático se desconectó del todo, dejando todo en manos de los pilotos. Kudrinsky volvió a su asiento y les pidió a sus hijos que volvieran a los suyos. La situación era crítica. Intentaron corregir los errores, pero fue inútil. El avión empezó a girar. Lograron estabilizarse por un momento, pero volvió a entrar en giro. Para ese entonces habían perdido demasiada altitud. A las 12:58, 16 minutos después de que Yana entrara en la cabina, el vuelo 593 de Aeroflot se estrelló contra la cordillera Kuznetsk-Alatau a unas 160 millas por hora. Todos los 63 pasajeros y 12 tripulantes murieron en el acto. No hubo llamado de emergencia. El tren de aterrizaje estaba guardado. Todos los pasajeros estaban en sus asientos, preparados para una emergencia, sin conocer la magnitud del peligro. Los restos esparcidos en una zona remota de Siberia fueron hallados 2 días después, y las cajas negras se recuperaron poco tiempo después. Al principio, Aeroflot negó que se hubiese violado el protocolo, pero cuando una revista de Moscú publicó las transcripciones de la grabadora de voces de la cabina, salió a la luz la verdad. En los momentos finales se escuchan advertencias desesperadas de Kudrinsky a sus hijos, incluyendo un ruego para que Eldar se moviera al fondo de la cabina. Las investigaciones no hallaron fallas técnicas. Los expertos concluyeron que si la tripulación hubiese dejado que el piloto automático corrigiera el giro inicial, el avión se habría estabilizado y tal vez el accidente se habría evitado. El accidente dejó una lección dolorosa sobre ignorar los protocolos de cabina.
En los años siguientes, personas de Rusia, China y Taiwán visitaron el lugar del accidente, dejando flores, cartas y recuerdos esparcidos en la ladera solitaria, donde 75 vidas terminaron en silencio. Era un caluroso día de verano en 2021 cuando un joven de 22 años de China tomó una decisión que llevaría a su prematura muerte. Estaba en buen estado de salud, sin condiciones médicas conocidas, pero en un intento de refrescarse, bebió 1,5 litros de Coca-Cola en solo 10 minutos. Lo que parecía una elección inofensiva rápidamente se convirtió en una emergencia mortal. 6 horas después llegó al hospital Chaoyang de Pekín con un dolor intenso. Su estómago estaba hinchado y sufría un fuerte malestar abdominal. Los médicos notaron que su ritmo cardíaco era alto, su presión arterial peligrosamente baja y respiraba muy rápido. Signos claros de que algo iba muy mal. Pero no fue hasta que realizaron una tomografía computarizada que vieron la magnitud del problema. La tomografía reveló una cantidad inusual y preocupante de gas atrapado en sus intestinos y en la vena porta, un importante vaso sanguíneo que transporta sangre del sistema digestivo al hígado. Esta rara condición conocida como neumatosis interrumpe el flujo sanguíneo al hígado, privándolo de oxígeno. Sin un suministro adecuado de oxígeno, el hígado comienza a fallar, una condición conocida como isquemia hepática o hígado en shock. Normalmente el exceso de gas en el sistema digestivo se libera al eructar o expulsarlo naturalmente. Pero en este caso, el consumo rápido de Coca-Cola provocó una acumulación de gas demasiado rápida. Sin salida, la presión aumentó en sus intestinos, empujando el gas hacia la vena porta y causando graves daños a su hígado. Los médicos trabajaron con urgencia para aliviar la presión y estabilizar su condición. Usaron diversos tratamientos para ayudar a su cuerpo a expulsar el gas atrapado y administraron medicamentos antiinflamatorios para reducir la hinchazón. También le dieron líquidos para mantenerlo hidratado. A pesar de estos esfuerzos, su condición empeoró. 12 horas después, los resultados de las pruebas mostraron un daño hepático significativo y sus posibilidades de recuperación eran mínimas. A las 18 horas, su cuerpo ya no pudo luchar contra el daño y falleció poco después de llegar al hospital. Este raro caso fue documentado en la revista médica Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Aunque este tipo de reacciones inusual puede ocurrir, beber una gran cantidad de líquido carbonatado en un corto periodo puede llevar a una peligrosa acumulación de gas, afectando el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno a los órganos vitales, pero no todos los expertos coinciden en qué causó exactamente su muerte. El profesor Nathan Davis, bioquímico de University College London, cuestionó si solo beber Coca-Cola podría causar una reacción tan severa. Sugirió que podría haber habido un problema de salud subyacente, como una infección bacteriana, que contribuyó a la acumulación de gas. Este tipo de infección podría haber causado una producción excesiva de gas en su sistema digestivo, empeorando la situación. Sin condiciones preexistentes conocidas, no está claro si la Coca-Cola fue la única causa de su muerte, o si hubo otro factor involucrado. Se necesitaría más investigación para comprender completamente lo sucedido. Este incidente ha generado discusión sobre los peligros de consumir grandes cantidades de bebidas gaseosas demasiado rápido. Aunque muchas personas beben refrescos sin riesgos inmediatos para la salud, este caso muestra que bajo ciertas condiciones puede tener consecuencias graves e inesperadas. ¿Podría haberse prevenido la muerte de este joven si hubiera consumido la bebida más lentamente? ¿Habría evitado la acumulación fatal de gas al darle más tiempo a su cuerpo para procesar la carbonatación? Aunque la mayoría de las personas no experimentan reacciones graves al beber refrescos, este caso resalta la importancia de escuchar nuestro cuerpo y ser conscientes de cómo consumimos bebidas carbonatadas. Aunque raro, este trágico evento plantea preguntas sobre la verdadera causa de su muerte. ¿Fue simplemente la ingesta rápida de Coca-Cola? ¿O había un problema médico no diagnosticado involucrado? Su fallecimiento sigue siendo un evento profundamente desafortunado, dejando un misterio que tal vez nunca tenga una respuesta definitiva. Pensó que se había salido con la suya, pero justo cuando Joseph McKinnon terminaba lo que había comenzado, algo más ocurrió.
Al final, no fue la policía ni los vecinos quienes lo detuvieron, fue el karma. Joseph McKinnon, de 60 años, vivía en el tranquilo pueblo de Trenton, Carolina del Sur, con su pareja de mucho tiempo, Patricia Ruth Dent, de 65 años. Una presencia discreta en la pequeña comunidad, Joseph no dio motivo alguno para sospechas. No hubo incidentes conocidos de violencia doméstica en su residencia, ni llamadas a la policía, ni señales que indicaran los sombríos eventos que se desarrollarían una mañana de sábado en mayo. Esa mañana, mientras los vecinos veían a Joseph trabajando en el jardín, pocos lo pensaron dos veces. Le dijo a uno de ellos que el hoyo que estaba cavando era para una fuente de agua. A medida que avanzaba el sábado, Patricia no se presentó a su trabajo en el campo de golf Mount Vintage. Conocida por su fiabilidad, su ausencia generó preocupación inmediata. Sus compañeros comenzaron a llamar y enviar mensajes a partir de las 7:30 a.m., pero ninguno de ellos fue respondido. Mientras tanto, fuera de su casa, Joseph seguía trabajando sobre la tumba que había cavado el día anterior. Según la investigación de la oficina del sheriff del condado de Edgefield, Joseph atacó a Patricia dentro de su hogar compartido. Había señales de una lucha, evidencia de sangre que luego se confirmó como suya, y señales de que la casa había sido limpiada recientemente. Patricia había sido golpeada en la cara, aunque la autopsia luego confirmó que la causa de su muerte fue estrangulamiento. Después de matarla, Joseph ató su cuerpo con cinta, lo envolvió en bolsas de basura negras y lo arrastró por la casa hasta su camión, que permanecía estacionado en el jardín. Desde allí condujo el cuerpo hasta el jardín trasero, donde lo esperaba el hoyo poco profundo. Joseph casi terminaba de enterrar a Patricia cuando todo se vino abajo. Los vecinos lo vieron tirado inmóvil en el jardín poco antes de las 10 a.m., lo que generó una llamada a los servicios de emergencia. Un vecino intentó hacerle respiración artificial antes de que llegaran los primeros auxilios, pero cuando los oficiales y los equipos médicos llegaron al lugar, Joseph ya estaba muerto. Sin señales inmediatas de trauma, las autoridades sospecharon inicialmente que se trataba de una causa natural, que luego se confirmó como un evento cardíaco. Con Patricia aún desaparecida, los oficiales comenzaron a registrar la propiedad con más detalle. Fue entonces cuando descubrieron las bolsas de basura en la tumba recién llenada. Las bolsas fueron cuidadosamente desenvueltas y se encontró el cuerpo de Patricia dentro, atado y escondido bajo la tierra que Joseph había estado excavando frenéticamente antes de colapsar. El hallazgo provocó una investigación forense completa. El hoyo, el camión, la casa limpia y la línea de tiempo coincidían con los testimonios de los testigos, lo que permitió a la policía reconstruir las últimas horas de la vida de la pareja. Joseph había asesinado a Patricia y luego murió mientras intentaba esconder su cuerpo. Los residentes del pueblo de Trenton expresaron shock, incomodidad y tristeza. Algunos se preocuparon por su seguridad, mientras que otros no podían comprender cómo algo tan brutal podía suceder justo al lado. Entre los devastados estaba la hermana gemela de Patricia, Pamela Briggs, quien describió a su hermana como energética, amable y querida por todos los que la conocían. Según Pamela, una parte de ella se había ido para siempre, llevada en un momento de violencia que nadie había anticipado. Al final, el intento de Joseph McKinnon de encubrir un asesinato no fue detenido por intervención, sino por el fracaso de su propio corazón. Era el 14 de enero de 2009 en Jiaozhou, China. Xiaogang, de 14 años, estaba en casa sentado en su computadora, sin saber que un simple ajuste a su silla causaría un trágico accidente. Estaba usando una silla común con un mecanismo de resorte a gas que permitía ajustar la altura del asiento. Mientras Xiaogang ajustaba la altura, el resorte a gas de la silla falló repentinamente. La presión acumulada en el cilindro hizo que explotara con gran fuerza. Una barra metálica dentro de la silla fue lanzada hacia arriba, golpeando a Xiaogang en una zona crítica y causándole graves heridas internas. Logró llamar a su padre y contarle lo que había sucedido. Su padre corrió a casa y pidió ayuda médica de inmediato. Cuando llegaron los paramédicos, Xiaogang seguía consciente pero en estado crítico. Fue llevado al hospital, pero los daños fueron graves y no sobrevivió debido a una gran pérdida de sangre.
Investigaciones posteriores confirmaron que el accidente fue causado por un defecto en el resorte a gas de la silla. La explosión liberó la barra metálica con fuerza mortal, causando graves daños internos. Los médicos indicaron que habían visto incidentes similares, pero ninguno tan fatal como el de Xiaogang. No era la primera vez que ocurría un accidente de este tipo. Un año antes, en noviembre de 2007, un hombre de 68 años resultó gravemente herido cuando el resorte a gas de su silla también falló. La explosión envió fragmentos metálicos a su cuerpo, dejándolo con heridas dolorosas que tardaron meses en sanar. Los investigadores descubrieron que estos accidentes estaban relacionados con resortes a gas de baja calidad en algunas sillas de oficina. Muchas de estas sillas se fabricaban con materiales más baratos para reducir costos, lo que las hacía mucho más propensas a fallar. Los resortes a gas adecuados deben estar llenos de nitrógeno a alta presión, pero en algunas sillas defectuosas se usaba aire común, lo que provocaba una acumulación de presión inestable, aumentando el riesgo de explosión. Los padres de Xiaogang quedaron devastados por la muerte de su hijo y exigieron responsabilidades al fabricante y distribuidor de la silla. Creían que si la silla hubiera sido fabricada con mejores estándares de seguridad, su hijo seguiría vivo. Su caso generó debates sobre la seguridad de los productos en China, especialmente en la industria de los muebles de oficina. Los expertos advirtieron que, aunque la mayoría de las sillas eran seguras, las mal fabricadas representaban riesgos graves. Muchos de estos productos más baratos carecían de certificación adecuada, lo que los hacía peligrosos para los compradores desprevenidos. Tras esta tragedia, las organizaciones de seguridad del consumidor pidieron regulaciones más estrictas para la fabricación de sillas de oficina. Instaron a los consumidores a ser cautelosos al comprar sillas, especialmente de marcas menos conocidas que podrían no seguir las pautas de seguridad adecuadas. ¿Fue una ocurrencia extraña o fue el resultado de los fabricantes que recortan gastos en seguridad? ¿Podría haberse evitado el accidente si la silla hubiera sido probada correctamente? Una cosa está clara: los productos cotidianos, incluso algo tan común como una silla de oficina, pueden volverse peligrosos si no se fabrican con el cuidado adecuado. La historia de Xiaogang sirve como recordatorio para siempre priorizar la seguridad al comprar productos que usamos a diario. Era la madrugada del 4 de enero de 2005 en la Interestatal 80 cerca de Lincoln, Nebraska. Hacía frío y las carreteras eran peligrosas. Derek Kieper, un estudiante de 21 años de último año de la Universidad de Nebraska-Lincoln, regresaba a la universidad de un viaje a San Antonio, Texas. Iba en el asiento trasero de una Ford Explorer, conducida por su amigo Luke Haberman. Otro amigo, Nick Uphoff, iba en el asiento del copiloto. Derek era conocido por ser inteligente, divertido e intenso. Era un estudiante de alto rendimiento, con un promedio de 4.0, mientras estudiaba 5 carreras: historia, psicología, economía, sociología y ciencias políticas. Un camionero notó que la Ford Explorer se salía de la carretera en esa fría noche. El vehículo derrapó sobre la superficie helada, perdiendo el control antes de dar varias vueltas en una zanja. El conductor llamó al 911 y los servicios de emergencia acudieron al lugar. Derek, quien había salido despedido del vehículo, yacía sin vida en el suelo frío. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. Luke y Nick, ambos con cinturones de seguridad puestos, sobrevivieron al accidente con lesiones leves. Fueron trasladados al centro médico Bryan LGH Oeste para recibir tratamiento. El padre de Derek, Paul Kieper, estaba devastado. Paul se había mudado a Lincoln cuando Derek empezó la universidad para estar cerca de su hijo. Habló con cariño de los logros de Derek y de su pasión por el debate y el aprendizaje. Derek incluso había pasado un verano estudiando economía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. El amigo de Derek, Kate Pittman, que lo conocía desde 7º grado, estaba desconsolado. «Haría cualquier cosa por cualquiera», dijo Kate. «Era gracioso e inteligente. Me daba clases particulares que ni siquiera había tomado». Kate había visto a Derek por última vez poco antes de irse a Texas para las vacaciones de Navidad. El capitán Joe Leffler de la oficina del sheriff del condado de Lancaster confirmó que el alcohol no influyó en el choque y que el vehículo derrapó sobre la carretera cubierta de hielo antes de caer en la zanja.
El hecho de que Derek no usara el cinturón de seguridad provocó su trágica expulsión del coche. Las propias creencias y acciones de Derek hicieron este incidente aún más conmovedor. En septiembre de 2004, apenas 4 meses antes de su muerte, Derek había escrito un artículo de opinión para el Daily Nebraskan. El artículo Derechos Individuales. Abrocharse el cinturón de seguridad bajo las leyes. Se oponía a las leyes de uso obligatorio del cinturón de seguridad, alegando que vulneraban las libertades personales. Derek escribió con pasión sobre su creencia de que las personas deberían tener el derecho a elegir si usar o no el cinturón de seguridad. Desestimó las leyes del cinturón de seguridad por considerarlas intrusivas e innecesarias. En su columna, Derek declaró: "Decido qué tipo de precauciones de seguridad tomar". Se unió a quienes no usan cinturones de seguridad y se resisten a las órdenes gubernamentales, creyendo que la decisión de abrocharse el cinturón debe ser personal. Las palabras de Derek fueron claras y firmes, reflejando su profundo compromiso con las libertades individuales. Esta ironía no pasó desapercibida para quienes conocían a Derek y la comunidad en general. El argumento de Derek contra las leyes del cinturón de seguridad había tenido el resultado más devastador posible. Su muerte demostró la importancia de los cinturones de seguridad y su capacidad para salvar vidas. Las leyes del cinturón de seguridad tienen un impacto significativo en la seguridad vial. En el Reino Unido, las leyes de uso obligatorio del cinturón de seguridad se introdujeron en 1983, lo que condujo a una reducción del 29% en las lesiones mortales de los pasajeros del asiento delantero y una disminución del 30% en las lesiones graves durante el primer año. En Estados Unidos, los cinturones de seguridad salvaron casi 15,000 vidas solo en 2017. La historia de Derek es un ejemplo esclarecedor de las consecuencias de dicha resistencia. Sus apasionados argumentos contra las leyes del cinturón de seguridad ahora sirven como una trágica lección sobre la importancia de las precauciones de seguridad. Lo que comenzó como una misión audaz y llena de corazón para recaudar fondos para una noble causa, terminó en tragedia, cuando el intento de un sacerdote brasileño de llamar la atención sobre un proyecto cercano a su corazón salió mal de una manera que nadie podría haber previsto. En abril de 2008, Adelir Antonio de Carli, de 41 años, era un sacerdote católico romano ampliamente conocido en Brasil como el sacerdote del globo. Nació el 8 de febrero de 1967 y creció en circunstancias difíciles. Tras el divorcio de sus padres, Adelir vivió con su madre en Paraguay hasta su muerte cuando tenía solo 15 años. Regresó a Brasil y trabajó en varios empleos, primero como reparador de neumáticos junto a su padre, luego en la estación de servicio de su tío y también pintando manteles para llegar a fin de mes. Era un excelente estudiante y conocido por su carácter tranquilo. Ingresó a un seminario en Paranaguá y fue ordenado en agosto de 2003. Para el 2004 se había convertido en jefe de su propia parroquia, donde desarrolló un profundo compromiso con el trabajo social. Uno de los principales proyectos de Adelir fue la creación de la Pastoral, un área de descanso y apoyo espiritual para camioneros que pasaban por la ciudad portuaria de Paranaguá. Celebraba misas en el patio del puerto y tomaba un papel activo en la defensa de los derechos de los ciudadanos marginados, incluidos los sin hogar. Su activismo llevó a múltiples arrestos, incluido el del secretario de Seguridad Municipal de la ciudad. Ese mismo año, protestó por la expulsión de pequeños comedores de la zona portuaria, deteniendo con éxito su desalojo. Con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la pastoral, Adelir planeó batir el récord mundial de tiempo de vuelo en globo, 19 horas suspendido en el aire, aunque tomó cursos de supervivencia y montañismo en preparación. Su historia con la aviación fue irregular. Anteriormente había sido expulsado de un curso de parapente en Curitiba por negarse a asistir a las clases teóricas y desobedecer a su instructor. Aún así, en enero de 2008, completó un vuelo exitoso de 4 horas desde Ampere hacia Argentina usando 600 globos y alcanzando una altitud superior a los 5,000 metros. El 20 de abril de 2008, Adelir hizo su segundo y último intento. Después de celebrar misa esa mañana, despegó de Paranaguá en una silla atada a 1000 globos de colores brillantes.
Aunque el clima era lluvioso y nublado, continuó equipado con un paracaídas, ropa impermeable, un sistema de posicionamiento global, teléfono satelital y móvil, un dispositivo de flotación y suficiente comida y agua para 5 días. Su destino previsto era Dourados, a más de 700 kilómetros, donde vivía su hermano Marcos. Al principio ascendió mucho más alto de lo esperado y llegó hasta los 5.700 o incluso 6.000 metros. 8 horas después del despegue y a unas 30 millas de la costa, contactó con la autoridad portuaria de Paranaguá y pasó sus coordenadas. También reportó estar muy frío y tener problemas con su sistema de posicionamiento global. Fue su última comunicación conocida. Esa noche comenzaron las operaciones de búsqueda con la participación de la Armada brasileña, la Fuerza Aérea y los bomberos locales. Aunque se encontraron restos de los globos flotando en el océano días después, la búsqueda se suspendió el 29 de abril, cuando las esperanzas de encontrarlo con vida se desvanecieron. No fue hasta el 4 de julio de 2008 que la mitad inferior de un cuerpo humano fue avistada por trabajadores de remolcadores a unos 100 kilómetros de la ciudad de Macaé. Con base en la ropa y otros materiales, las autoridades sospecharon que era Adelir. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron la identidad semanas después. Sus restos fueron devueltos a Paranaguá, donde los feligreses lo recibieron con aplausos. Se celebró una misa en su honor y fue enterrado en una capilla especial. Era el 25 de julio de 1911 en las cataratas del Niágara, Ontario, Canadá. Bobby Leach, un exartista del circo Barnum and Bailey de 54 años, estaba listo para hacer historia. Durante años se había jactado de poder superar a Annie Edson Taylor, quien había sobrevivido a un descenso en barril por las cataratas del Niágara una década antes. Hoy era el día en que lo demostraría. Era conocido por sus acrobacias temerarias. Se había lanzado en paracaídas al río Niágara tras saltar del puente Upper Steel Arch, pero su objetivo final era sobrevivir al descenso en barril por las cataratas Horseshoe, al igual que Annie Taylor. A pesar de la famosa advertencia de Taylor, su confianza y valentía lo llevaron a este momento. Nadie debería volver a hacer eso. Bobby era dueño de un restaurante en Bridge Street en las cataratas del Niágara, donde solía contarles a sus clientes sus planes de conquistar las cataratas. Tras muchos retrasos y gastos considerables, su embarcación estaba lista ese día. Era un barril cilíndrico de acero con parachoques de madera en cada extremo, diseñado para protegerlo del violento impacto de la catarata. Un arnés ajustado lo sujetaba dentro del barril. Cuando el barril de Bobby fue lanzado al río Niágara, una gran multitud se congregó en Table Rock y a lo largo de la orilla superior del desfiladero. Alrededor de las 3 p.m., un coche a toda velocidad llegó a Table Rock, y el conductor anunció sin aliento que Bobby estaba en camino. El barril se desplazó río abajo. Al acercarse al borde de la catarata Horseshoe, chocó contra una gran roca, desprendiéndole el parachoques delantero y causándole un grave corte en la frente. El barril continuó su descenso y se desplomó sobre la catarata a las 3:13 p.m. Un reportero del Daily Record describió la escena. A medida que el barril se acercaba al borde, la multitud de voces se acalló, como por arte de magia, y el silencio fue intenso mientras se producía la temible caída. No se oía ni un sonido, salvo el rugido de la catarata, hasta que decenas de voces gritaron «¡Ahí está!» al reaparecer el barril en las aguas hirvientes y burbujeantes, a poca distancia de la catarata. ¿Pero Bobby seguía vivo? Durante un tiempo nadie lo supo. El barril quedó atrapado en un remolino y giró durante unos 20 minutos. Fred Bender, un empleado de la Compañía Eléctrica de Ontario, se ató una cuerda a la cintura y nadó hasta el barril. Lo aseguró y lo sacó a la orilla. Harry Williams, propietario del Hotel Lafayette, golpeó el costado del barril. Desde dentro, Bobby respondió. La multitud estalló en vítores al darse cuenta de que Bobby había sobrevivido. Cuando finalmente lo sacaron del barril, tenía 2 rótulas y la mandíbula rotas. A pesar de sus heridas, pidió oxígeno y luego un cigarro. Pasó 6 meses en el hospital recuperándose de sus heridas. Su exitoso salto desde las cataratas lo convirtió en una celebridad instantánea. Regresó a las cataratas del Niágara en 1920 y regentó un salón de billar.
Incluso a sus 60 años, Bobby continuó con sus temerarias aventuras, intentando nadar los rápidos del remolino, pero fracasando después de varios intentos. La fama de Bobby creció mientras recorría el mundo con su esposa, exhibiendo su barril y contando su historia a través de conferencias y presentaciones. Su vida fue un testimonio de la capacidad del espíritu humano para soportar incluso las experiencias más desgarradoras. Pero la historia de Bobby dio un giro trágico e irónico en 1926. Durante una gira publicitaria en Auckland, Nueva Zelanda, Bobby resbaló con una cáscara de naranja desechada, se cayó y se rompió la pierna. En una época anterior a los antibióticos, incluso las lesiones menores podían provocar complicaciones graves. La pierna de Bobby se infectó y se gangrena. Tuvieron que amputarle la pierna. Bobby Leach falleció 2 meses después durante una cirugía. Fue enterrado en el cementerio de Hillsborough, en Auckland. La lápida de Bobby reza: en memoria de Bobby Leach, mundialmente famoso por su viaje a las cataratas del Niágara en un barril. Falleció el 28 de abril de 1926 a los 69 años. Descanse en paz. Su extraña muerte se incluyó en el segmento de muertes estúpidas de la adaptación de la CBBC de Horrible Histories, destacando lo absurdo de un hombre que sobrevivió a las cataratas del Niágara solo para ser destrozado por una cáscara de naranja. En 2011, en el centenario de la hazaña de Bobby, Karen Barnett, de Tyward Reed, investigó su vida. Esperaba descubrir más sobre sus primeros días en Cornualles y colocar una placa conmemorativa en su lugar de nacimiento. Bobby nació en Cornualles en 1858, pero se sabe poco sobre sus primeros años de vida allí. El 19 de abril de 2023, ocurrió un accidente increíble en Alwar, India. Shiv Dayal Sharma, un electricista retirado de 82 años, perdió la vida en un incidente extraño que involucró un tren a alta velocidad y una vaca callejera. Esa tarde Sharma estaba cerca de las vías cuando un tren Vande Bharat Express, viajando a unos 160 kilómetros por hora, atropelló a una vaca que deambulaba por las vías. El impacto fue tan fuerte que la vaca fue lanzada al aire. La vaca en el aire cayó directamente sobre Sharma, matándolo al instante. Otra persona cerca del lugar se salvó por poco, pero Sharma no tuvo oportunidad. El accidente ocurrió cerca de la puerta Kalimori en Alwar, una zona que conocía bien. Después de haber trabajado para los ferrocarriles de la India antes de jubilarse hace 22 años, Sharma probablemente nunca imaginó que un accidente ferroviario le costaría la vida de una manera tan inusual. Tras el incidente, las autoridades respondieron rápidamente. La policía llegó al lugar, y el cuerpo de Sharma fue llevado para la autopsia antes de ser entregado a su familia para los arreglos funerarios. Este trágico evento resalta un grave problema en India: el ganado callejero en las vías del tren. Muchas áreas rurales luchan con este problema, ya que las vacas a menudo deambulan libremente. No es la primera vez que ocurre un accidente de este tipo. Ha habido varios informes de animales causando interrupciones en los trenes, y en algunos casos provocando víctimas mortales. El Vande Bharat Express es uno de los trenes más rápidos de India, diseñado para viajar entre 130 y 160 kilómetros por hora. Pero no importa lo avanzado que sea el tren, accidentes como este son difíciles de prevenir sin medidas de seguridad adecuadas. El impacto del tren al golpear a la vaca fue tan fuerte que convirtió al animal en un proyectil mortal, lo que llevó al trágico destino de Sharma. Las autoridades indias, incluido el ministro de Ferrocarriles Ashwini Vaishnaw, han tomado medidas para evitar incidentes similares. Una medida clave es instalar cercas metálicas a lo largo de las vías para mantener a los animales alejados. Además, están trabajando para limpiar la vegetación, la basura y otros escombros que atraen a los animales cerca de las vías. Ya han comenzado los trabajos de una cerca de 620 kilómetros de largo en la ruta ferroviaria de Mumbai-Ahmedabad, y se espera que se complete en los próximos meses. El objetivo es crear una barrera que impida que los animales entren a los caminos ferroviarios. El ganado callejero representa un gran riesgo, no solo para ellos mismos, sino también para las vidas humanas. Cuando un tren que viaja a tan altas velocidades colisiona con un animal grande, el impacto puede ser catastrófico. En la mayoría de los casos, el tren en sí no se daña gravemente,
pero las consecuencias para las personas cerca de las vías pueden ser severas. ¿Podría haberse prevenido si se hubiera instalado una cerca antes? ¿Habría salvado su vida un sistema más fuerte para mantener a los animales alejados de las vías? Mientras las autoridades ahora hacen esfuerzos para prevenir futuros accidentes. La muerte de Sharma es un recordatorio contundente de por qué se necesita acción inmediata. Con trenes alcanzando velocidades increíbles, incluso un solo animal callejero puede causar tragedias inesperadas. La idea de que un hombre sea asesinado por una vaca voladora parece demasiado extraña para ser real, pero ocurrió. Si Sharma hubiera estado unos pocos pasos más lejos, ¿habría sobrevivido? ¿Y si la vaca hubiera caído de otra manera? Estas preguntas tal vez nunca tengan respuesta, pero destacan lo impredecible que puede ser la vida. El enfoque está en mejorar la seguridad ferroviaria, asegurando que las vías sean seguras y tomando las precauciones necesarias para evitar que más vidas se pierdan.